Buenas noches. Anteriormente, Miqueas se dirigió con su mensaje al pueblo, diciendo al pueblo en general, y ahora él se dirige específicamente a los líderes. ¿Cuáles líderes? Pues los líderes del pueblo de Israel. Para ellos tenía una responsabilidad específica, rendir cuentas ante Dios. El profeta Miqueas denunció de los líderes de Israel su pecado. ¿Cómo así? Sí, Miqueas denunció que los líderes de Israel tenían pecado. Primero denunció a los príncipes, después denunció a los profetas, quienes eran los guías y los líderes espirituales. Finalmente denunció a todos los líderes de Israel, príncipes, profetas y sacerdotes. Ellos vivían engañados. Pensaban que lo que estaban haciendo era para el favor del pueblo, pero no. Ellos querían sacar su provecho. Decían, no, estamos haciendo bien las cosas, pero no se miraban ante Dios lo que ellos estaban haciendo, si era correcto. Hoy en día muchas personas dicen, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Sí, pero se evaluó ante la palabra de Dios. No, eso no es malo, no, eso no es pecado. Como ejemplo, tomar no es pecado, pero es un instrumento para que usted peque. Sí, emborracharse. Bailar no es pecado, no, pero es un instrumento para que usted peque. Vivían engañados diciendo, estamos bien. Como aquella persona que Dios lo ha sacado de la esclavitud, de los vicios. Llámese pornografía, licor o las drogas. Sí. No, yo puedo manejar bien la cerveza. Listo. Que esa cerveza, ¿qué deseo le está moviendo a usted? No se engañe, porque por una cerveza más de uno ha caído en pecado. Pero no me emborraché. Pero ¿qué lo llevó a pensar o al desear? Es que recordé cuando yo andaba con esas muchachas y me recordó de las mujeres que yo tenía. Entonces, si es casado, ya sabe a lo que lo llevó esa cerveza, a pensar que lujuriosamente. El peor engaño es el autoengaño. Y muchos cristianos piensan que realmente están haciendo bien las cosas para Cristo. Pero cuando usted medita que lo que está haciendo está glorificando a Dios, usted se evalúa, no, me estoy engañando. Viven engañados. Es que le estoy sirviendo a esta persona. ¿Pero por qué le está sirviendo? Porque esa persona es su Dios o su ídolo. ¿Sí me van a entender? El peor engaño es el autoengaño. Y eso es lo que hoy quiero que usted y yo, con esta porción que vamos a estudiar, que es el capítulo 3, nos evaluemos. ¿Por qué, Salvador, si el capítulo 3 enseña sobre la acusación de los líderes religiosos o los líderes de Israel, que estaban haciendo mal las cosas, que su trabajo, ellos sacaban su provecho? Sí, pero ellos entre sí decían, estamos haciendo las cosas bien. Como hoy en día muchos pastores o líderes espirituales, yo estoy haciendo bien las cosas bien para Dios, pero obligo a la gente a que diezme, pero tomo el lado A. ¿Cuál?
Tienes que diezmar, es obligación, porque si no le estás robando a Dios. Pero usted ese diezmo no lo usa para lo que lo usaba antiguamente el pueblo de Israel. Un ejemplo, si usted se lo mueve, es para las viudas, para los huérfanos. ¿Lo está haciendo? No, lo está haciendo para tener una buena iglesia, con buenas sillas, un mejor carro, pero se le olvidó que el diezmo antiguamente era para ayudar a los hermanos en la fe. A veces hacen y dicen, no estamos haciendo bien las cosas para Dios. No se engañe, porque usted está sacando su provecho. Igual como aquel pastor que dice, primero Dios bendice la cabeza, entonces Dios me bendice a mí. Y después sí puedo bendecir a demás personas. No se engañe, porque a usted lo puso como pastor. Y el último que es bendecido es el pastor, porque el pastor va primero para las ovejas, primero supliendo la necesidad. ¿Sí sabían cuando un pastor está cuidando sus ovejas? Él corre para que las ovejas estén seguras, protegiéndolas. Sí, su deber es proteger a las ovejas. Después él piensa pronto en su seguridad. Ya colocaron el título. Ese es el título de esta noche. El peor engaño es el autoengaño. Y lo vemos en la imagen de aquí. La persona dice, estoy bien arreglado, estoy bien vestido. Y mire lo que está pensando en la imaginación. Me veo bien simpático, bien bonito. Y después, mírese bien. Y cuando le pasan esas gafas, es como diciendo al Espíritu Santo, mire, mírate bien por medio de la palabra de Dios. Tú estás diciendo, estoy haciendo bien las cosas para Cristo. Estas cosas yo las puedo hacer. Míralo bien por medio de la palabra de Dios. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? Porque los dirigentes o los líderes de Israel estaban aprovechándose de su pueblo y no estaba haciendo lo que Dios le mandaba, cuidarlos, protegerlos. Hoy muchos líderes espirituales son así. ¿Cómo así? Dios lo mandó a que pastoree, no a que se aproveche de las ovejas del pastor, porque el pastor no es usted, es Cristo. Usted es un mayordomo que el Dios le dio a usted, pero las ovejas no son suyas, son de Cristo. Bájese de la nube. Sí, eso es lo que muchos se engañan. Es que son mis ovejas, es mi iglesia. No se autoengañe, es la iglesia de Cristo. Y porque es la iglesia de Cristo, usted tiene que dar cuentas. Ahora usted tiene un liderazgo, tanto en su familia como en la iglesia. No se engañe, usted va a rendir cuentas a Dios. Vámonos al Miqueas capítulo 3. Todo el capítulo vamos hoy a estudiarlo. Guío, ¿me ayudas con la lectura y con la oración, por favor? Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu bendita palabra, que nos verdad sea útil, Señor, para edificarnos, instruirnos, rearmonirnos y exhortarnos. Que sea tu Espíritu Santo viendo al pastor y cada uno de nosotros hablando a nuestro interior, a nuestro propio espíritu. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y le desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero o como carne sin olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto,
de la profecía que se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertéis todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas, y los montes de la casa como cumbres de bosque. Gracias, Giovanni. Acusación contra los dirigentes de Israel. ¡Wow! Es muy fuerte el título. Están acusando a los dirigentes de Israel. Estos versículos describen la condición de Judá durante el reinado del rey Ezequías, con el castigo de los gobernantes, del 1 al 4, los príncipes, los jefes, pervertían, contaminaban la justicia nacional, actuaban como bestias salvajes. Eran quienes debían saber qué es ser justos o ayudar a cuidar, pero a su vez no hacían justicia, aborrecían lo bueno y amaban lo malo. ¡Wow! Esos dirigentes aborrecían lo bueno y amaban lo malo. ¡Wow! Póngase a pensar cuando usted tenga un líder o esa persona ama lo bueno o aborrece o lo aborrece, ama lo malo o lo aborrece. Usted como persona aborrece lo malo, usted aborrece cualquier cosa que lo puede llevarlo a pecado. Bueno, son preguntas que me hice. Pero acá ellos, los dirigentes, aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Por supuesto, los líderes actuaban incorrectamente. Su norma perversa mostraban que no amaban a Dios y que no le temían. Porque si usted le sirve a Dios, si usted es un nuevo hijo de Dios, usted demuestra su amor. Porque si usted no hace las cosas, es un amor reverente y un temor reverente. Dios es justo y Él no se queda con nada. Pero bueno, Miqueas comparó a los líderes injustos como los cazadores que matan y comen al pueblo de Dios, el cual se suponía que estaban a su cuidado, pero ellos, los dirigentes, eran tan crueles que sacrificaban como ese cazador que sacaba la piel y se la comía. Sí, ellos también hacían eso, pero no se bastaba con eso, sino que ellos se comían hasta los huesos, los tuétanos. Era algo mal, porque ellos sacaban hasta la última alimento del pueblo. Su injusticia, su soborno, su robo, su opresión, su derrame de sangre, porque había mucho derrame de sangre, dejaba al pueblo indefenso. En contraste con los líderes que protegían a su pueblo para el bienestar. Sí, habían dirigentes o líderes que amaban a su pueblo, pero muchos dicen que eran muy pocos. Los líderes de ese tiempo de Miqueas habían traicionado a su pueblo
porque en realidad si se hubieran preocupado, habían tratado de llevar a su pueblo a regresar a Dios. Es como aquella persona que ve que su hermano está pecando. Ay, yo no le digo nada porque voy a tener una dificultad. No, dígale, porque a usted no le importe su relación con esa persona, sino la relación de esa persona con Cristo o con Dios. Sí, porque usted lo ama. Pero bueno, el pecado de Israel provocó un tiempo en que clamarían a Dios y Dios no les respondería. Capítulo 7. Sí, esos pecados de Israel provocaron un tiempo en que Israel iba a clamar a Dios, pero él no iba a responder. Miqueas se refería a ese tiempo, al tiempo de la cautividad, que ellos fueron llevados cautivos, pero no, ellos clamaban a Dios y Dios no respondió. Y los falsos profetas no creían que Dios cumplía esa amenaza de castigar a su pueblo hasta que lo llevó al cautiverio. Sin embargo, allí llevado al cautiverio, ellos se darían cuenta que merecían el castigo. Y muchos se dieron cuenta. Es como decir cuando usted hace algo malo y dice, sí, Señor, hoy merezco que tú me corrijas. Entonces sería demasiado tarde, porque cuando se dieran cuenta que estaban en el cautiverio, ya era demasiado tarde. Pero mire que en el versículo 5 al 8, castigo de los falsos profetas. En vez de actuar como los pastores que tenían que cuidar y dirigir correctamente a la nación, los falsos profetas hicieron errar al pueblo, llevándolo a la idolatría. Le dieron falsas esperanzas al decir que Dios no castigaría y que no sufrirían ningún castigo. Falsos maestros. Era un momento para que el pueblo recibiera la palabra de Dios genuinamente, para que se arrepintieran. Si le pagaban bien, los falsos profetas anunciaban un mensaje bueno, pero en otras palabras decían a las personas lo que ellos querían escuchar. Y a veces cuando uno quiere agradar a la gente, dice lo que ellos quieren escuchar, pero Dios nos demanda que decir las cosas. Y a veces uno como persona dice, ay, yo no quiero meterme en ese problema, es mejor digámosle, sí, ya, para llevar la fiesta en paz. Pero Dios le demanda y Dios va a pedirnos cuenta. Los profetas estaban mal, estaban ocupando sus bienes para su beneficio, los bienes de la nación. Ellos amaban las cosas materiales, el dinero. Otra de esos falsos profetas no dirigían al pueblo correctamente y se aprovechaban de él. Cuando una persona es un líder o una persona que tiene autoridad, esa persona que tiene que velar por el bienestar de la comunidad o de la empresa o de su familia. Pero ellos no hicieron eso. Ellos se aprovecharon de él. Así esos líderes eran avergonzados y humillados cuando iban a ser, o esos falsos profetas iban a ser humillados y avergonzados, porque cuando iba a llegar el cautiverio, y cómo iban a ser humillados y avergonzados, diciendo, pero venga, usted no estaba viviendo lo que estaba diciendo. La caída de la que dice la caída de la noche ilustra una destrucción inminente. Cuando corrieron a escuchar a los falsos profetas, ellos no iban a poder orar ni adivinar. Sus bocas, sus labios iban a ser cerrados. Pero mire que aquí, con el contraste del versículo 8, con el contraste de los falsos maestros o los falsos profetas, con el contraste de los verdaderos,
Miqueas estaba ¿qué? Lleno del poder de Dios para orar con autoridad. El Espíritu de Dios al anunciar el pecado del pueblo y rendir ese castigo. Mire que acá es un contraste muy bueno. Los falsos maestros decían lo que la gente quería escuchar, pero Miqueas estaba lleno del poder para orar con la autoridad del Espíritu de Dios para denunciar el pecado. Y es igual cuando una persona, Dios lo usa, que tiene la autoridad para denunciar el pecado de su hermano. Miqueas denunció la rebelión y el pecado de la nación. El profeta podía ver lo que estaba sucediendo porque Dios se le ha mostrado. Israel no vivía de acuerdo a los estatutos o a la ley. El castigo tenía que llegar. Y en los versículos 9 al 12, el castigo de los líderes, Miqueas estaba lleno del poder de Dios y confrontó a los líderes con su pecado. Es lo mismo cuando usted tiene que hacer con alguien. Tiene que estar lleno y que Dios lo guíe con palabras, no para destruir. En primer lugar, lo llamó a los jefes, a los capitanes, y ellos, no sé, dice, oí ahora esto. Miqueas no puso el registro si ellos habían puesto atención, pero uno mirando, no hicieron caso, porque la instrucción llegó. Entonces puedo decir que ellos no escucharon, aunque no hice acá esa porción, pero dice, oí ahora, y empieza a decir él, pero conclusión, no escucharon. ¿Por qué no escucharon? Porque llegó el cautiverio, que llegó la instrucción. Un ejemplo, si ellos habían escuchado y se habían arrepentido, Dios ya había tenido misericordia, pero no escucharon. Miqueas entonces describió cómo eran los líderes de Israel, versículo 9 al 11. Claro que sí necesitamos aprender de ellos. ¿Por qué? Porque esos líderes estaban haciendo las cosas mal. Y de pronto usted va a decir, eran los líderes del pueblo de Israel. Sí, Dios le tomó cuenta y los llevó a cautiverio. Y en el cautiverio muchos de ellos ¿qué? Murieron. ¿Sí sabían? Sí. Ahora, gracias a Dios ya pasó eso. A nuestros días, ¿usted es un buen mensajero de Dios? ¿Usted es un líder diligente? ¿Se está aprovechando del lugar que Dios le ha puesto, tanto en su hogar, en su trabajo, en la iglesia? ¿Usted está menospreciando lo que Dios le ha dado para que usted cuide? Esos líderes o esos dirigentes eran acusados en hacer las cosas mal. Hoy, Miqueas primero condenó a los líderes perversos de la tierra, los gobernadores, los falsos profetas y los sacerdotes. Devoraban a su pueblo en lugar de ayudarlos, rehusaban servir a menos que le pagaran. Es algo lo que está pasando hoy. Es algo como lo que está pasando hoy en nuestros tiempos. A muchas personas le cobran porque reciben una palabra de Dios. A otras personas le cobran porque reunámonos a alabar a Dios. Entre comillas, vamos a un concierto. Si usted va a alabar a Dios y van a alabar a Dios en un evento, ¿por qué hay que cobrar?
¿Sí me va a entender? Sí, llámelo como lo llame, engáñense. Es que nos reunimos a alabar. No, es un negocio. Perdóneme, no se engañen. Ustedes están publicitando a un cantante. Pero bueno, lo que yo veo y lo que muchos ven. Muchos juzgan. Pero Dios nos va a demandar. Acá la acusación contra los dirigentes de Israel. Israel pagó las consecuencias. Ustedes como hijos de Dios nos ha puesto como mayordomos. ¿Y un mayordomo es dueño de lo que está ministrando? No. No son sus ovejas ni es su iglesia. Pare. No se engañe. Ese trabajo no es para usted, ni es para el líder espiritual, ni es para una denominación. No se engañe. Es para Cristo. ¿Sí me entender? Si usted está sirviendo en un lugar, llámese el que sea, y usted ya no quiere servir y botó la toalla, al que le botó la toalla no fue a esa iglesia, a esa denominación, a ese pastor. No se engañe. No te engañes. Al que usted le botó la toalla fue a Cristo. Listo. Si usted quiere hacer un trabajo mediocre en el lugar que Dios te puso, no se engañe. Porque ese trabajo mediocre lo está haciendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ya. Si usted se va a viajar y tiene esa mentalidad de que lo que quedó en el viaje, no se engañe. Porque usted esté aquí o esté viajando, usted tiene que vivir para Cristo. No se engañe. No se engañe. Porque muchas personas vienen acá a la iglesia, alaban a Dios y llegan a su cuarto, cierran la puerta y empiezan a pecar. Pare de contar. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Eso es fácil. Esos dirigentes fueron acusados por su falta de hacer las cosas bien. Usted y yo como mayordomos que Dios nos ha puesto, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿O lo estamos por cumplir? La religiosidad no entiende o no nos puede evitar el juicio. Ser religiosos no nos va a eximir del juicio. Una persona religiosa hace que la gente lo vea y cumple normas. Dios no quiere que usted sea religioso, que usted no vive una religión, quiere que viva una relación. Pero muchos son engañados. Y eso es lo que aquí los dirigentes de Israel tuvieron juicio, porque ellos pensaban que estaban ayudando al pueblo de Israel. Los falsos maestros pensaban que le estaban ayudando al pueblo de Israel, diciendo: tranquilos, no va a venir juicio, eso es pura exageración. Hoy muchos cristianos hoy en día hacen lo mismo. Tranquilo, eso usted viva en unión libre, Dios lo perdona. Tranquilo, diga una mentira piadosa, porque eso no es mentira. Mentira es mentira. Ya. Es que acá no es decir las cosas, es vivir para Cristo. El peor engaño es autoengañarnos. El peor engaño es decir: yo estoy viviendo una relación con Cristo,
Y usted se está engañando porque usted ni siquiera es capaz de tener un minuto de intimidad con Cristo. No se engañe, porque usted dice, ay, yo leo la palabra, sí la lee, pero usted no toma su tiempo para meditar en ella, para mirar qué Dios lo que está hablando de la su vida, lo que le está ministrando. No se engañe, no cumpla. Es que ya hice mi devocional. No, tenga una intimidad personal con Cristo. Cuando usted tiene una intimidad personal con Cristo, usted es ministrado por la medio de la palabra de Dios. Sí, no se engañe. No es por leer la Biblia 1 o 2 versículos y verá cómo Dios te ministra. Ahora, ¿qué fue lo que en esta mañana Dios te habló en tiempo de intimidad? ¿Qué fue lo que te dio? No sé. No se engañe. Porque cuando usted es ministrado por nuestro Señor, a usted le deja eso hablando todos los días. Y a veces por semana el mismo tema toda la semana, y ahora y me llevó otra vez al mismo tema, me dio este versículo y me llevó otra vez al mismo tema. Señor, no nos engañemos. No, por favor. Hoy el mundo está lleno de cristianos engañados y autoengañados, porque no viven para Él. Aparentan vivir para Cristo, aparentan, pero no tienen una intimidad genuina. Dios les va a tomar cuentas. Muchos en los últimos posteros tiempos van a decir, Señor, Señor, yo en tu nombre saqué demonios y serví. Y Cristo va a decir, yo a usted no lo conozco. Usted va a estar igual como esos falsos cristianos. Es que yo hice. Eso es falso profeta. Dice, y es que yo profeticé, pero lo que usted quería que la gente escuchara. ¿Dónde estamos? Evaluémonos. Cerremos nuestros ojos para hacer la oración, por favor. Padre Celestial, gracias por esta porción en la cual tú acusas contra